Bienvenidos a un nuevo mensaje de CSO. Vamos a hablar en este día de un hecho tan importante por el cual estamos aquí vivos y estamos rumbo al cielo si cuidamos nuestra vida. Y quiero hablar ahora de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué quiere decir Pascua? ¿Verdad? Y vamos a tomar como base el capítulo 12 del libro de Éxodo. Vamos a leerlo. Voy a leer un versículo, o lo vamos a hacer antifonalmente, un versículo yo y otro ustedes. Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 14. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Cuando tengan oportunidad, lean todo el libro de Éxodos, de ser posible. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿A dónde ocurrió? Conocemos la historia de José cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Pasó muchas penurias, pero después Dios lo exaltó por su buen caminar con Dios, lo exaltó para ser el segundo de Faraón. Y se multiplicaron los hebreos. Pero llegó un faraón que ya no conocía a José y empezó la represión contra ellos. De tal manera que llegó el momento en que Faraón dijo a las parteras: cuando alguna mujer de las hebreas dé a luz, si es un hijo, matadlo. Si es una niña, déjenlo vivir. Fue terrible esa situación, y no solamente eso, sino que los hebreos eran esclavos, fabricando tabiques, fabricando adobes. Ya no les cortaban el pasto para mezclar el barro con pasto. Tenían que ir y cortarlos, y trabajaban, eran prácticamente unos esclavos. Desde el momento de la salida de Israel de Egipto, porque Dios llamó a Moisés. ¿Se acuerdan ustedes en la zarza ardiendo que no se apagaba cuando él estuvo como pastor? Dios lo llamó para regresar a Egipto. Él había sido, ustedes conocen la historia, había sido creado como el hijo de la hija de Faraón, en las mejores escuelas, en las mejores universidades, en el palacio del rey. Pero conocen la historia. Un día estaban un egipcio maltratando a un hebreo, y fue y lo defendió. Mató al egipcio por su celo. Y un día estaban peleando 2 hebreos, y uno de ellos le dijo: ¿me vas a matar como al egipcio? Ustedes conocen la historia, ¿verdad? De tal manera que tuvo temor y se fue al desierto. Allá Dios lo preparó para ser el líder que sacaría al pueblo de Israel. Y conocemos los antecedentes.
La salida de Israel de Egipto fue alrededor de 1445 años antes de Cristo. Y desde ese tiempo ha estado celebrando la Pascua cada año en la primavera, generalmente en el tiempo del Viernes Santo y el día de Resurrección. Después de 400 años de sujeción de Egipto, Dios determinó librar de la esclavitud a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y levantó a Moisés y lo designó como el líder del Éxodo. Éxodo quiere decir salida o partida. Y Dios comisionó a Moisés para ir a Faraón y decirle: deja ir a mi pueblo. Para recalcar la seriedad de ese mensaje del Señor, Moisés, con el poder de Dios, hizo que cayeran plagas. Cuando menos 9 plagas cayeron antes de que se cumpliera la 10ª plaga. Si pueden poner las plagas, Dios mandó una serie de plagas para sensibilizar a Faraón. El agua se convirtió en sangre. Las ranas, ¿les gustan las ranas? Ni las ancas. Los piojos. Eran plagas. Los piojos, las moscas, la muerte del ganado, las úlceras, la del granizo que acabó con toda la vegetación, y luego las langostas vinieron para rematarla, y la plaga de las tinieblas. Y en esas 9 plagas, cuando Moisés anunciaba a Faraón lo que iba a suceder, el Faraón parece que sensibilizaba y decía: bueno, está bien, los voy a dejar, pero se acababa eso y ya no hacía nada. 9 plagas transcurrieron y Faraón endureció su corazón, hasta que Dios le dijo: voy a mandar al ángel de la muerte para que mate a sus primogénitos, tanto de los hombres como de los animales, de las personas más sencillas como hasta en la casa del rey. Y nosotros conocemos la historia. Muchas veces Faraón dijo: sí, ya váyanse. Pero él endureció su corazón. Y hay un principio bíblico. Cuando Dios nos habla y nos dice algo y nosotros decimos: sí, lo voy a hacer, pero al rato decimos: no, esto es pura religión, no quiero saber nada, no, ideas de este hombre. Si Dios lo dice, vamos a obedecerle, aunque no nos guste, porque es para nuestro bien. Y el Faraón, al endurecer su corazón y no hacer lo que Dios le decía, porque inclusive él se consideraba un Dios, su corazón se endureció de tal manera que Dios tuvo que mandar la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos de toda la tierra, así de los hombres como de las bestias. Así que los israelitas estaban viviendo en Egipto. ¿Cómo iban a escapar del exterminador, del ángel de la muerte? Dios les dio instrucciones lo que ellos tenían que hacer. Él les dijo lo del cordero. Y si ellos no hubieran obedecido, los israelitas o los hebreos, lo que el Señor les dijo de que mataran al cordero, macho de 1 año, sin defecto, lo mantuvieran listo hasta determinado tiempo, lo mataban y su sangre la recogían y con ello untaban los postes y los dinteles de la puerta. Dice: para que cuando yo mande al ángel exterminador y mate a los primogénitos de Egipto, no toque a sus primogénitos. El Señor les dio esa orden. Obedecerla resultaría en su protección para cada familia hebrea y para cada hijo primogénito de ellos. Ya oímos lo que dice la Sagrada Escritura, que se debería matar al cordero y su sangre esparcida en los postes y en los dinteles preservaría la vida de los primogénitos de cada familia. La Biblia dice que hubo gran lloro
gran lloro en todo Egipto. Hasta en la casa de Faraón hubo gran lloro porque sus primogénitos fueron muertos. Pero en la casa de los hebreos no hubo muertos. ¿Saben qué he pensado? Que a veces hay cristianos, vamos a suponer que algunos hebreos dijeran, no, ¿para qué? Yo me voy a dar la disco, me voy al antro, me voy a echar unas. ¿Para qué? No, ¿para qué? Voy a estar aquí sujeto. Y si hubieran salido de la cobertura del hogar, ¿qué hubiera pasado? Muerte. Porque fue la sangre del Cordero Pascual lo que preservó sus vidas. Obedecer a Dios nos preservará la vida. Así que entonces, de aquí el término Pascua. Hay del idioma hebreo Pesaj, que significa, Pascua significa saltar por encima, significa pasar de largo o perdonar. Pascua significa, vuelvo a repetir, saltar por encima, pasar de largo o perdonar. Así que por la sangre del Cordero sacrificado, a los israelitas se les perdonó el juicio de muerte que vino sobre todos los primogénitos egipcios. Ahora escúchenme bien. Dios ordenó la señal de la sangre en las casas, en los postes y en los dinteles, no porque Dios no supiera distinguir la casa de los hebreos y de los egipcios, sino Él les ordenó que hicieran eso por obediencia. Por obediencia. Y nosotros podemos saber la Biblia, hasta enseñarla, hasta predicarla, pero si somos desobedientes, estamos en peligro. Ahorita es el tiempo en que hay muchos falsos profetas. A todos les andan profetizando. Tenga cuidado. Casi a todos les decís, a ver, dame tu mano. Mira, Dios te va a dar un hombre que va a venir de la luna. Acéptalo, aunque tiene cara de lunático, pero tú acéptalo. Y hay cristianos y cristianas que todavía a ver el horóscopo, qué dice el tarot, qué dice esto, qué dice aquello. ¡Maldición se están echando! ¡Maldición! Yo estuve metido en esas mugres. Yo iba a las cátedras. Yo iba a las limpias con ramos de pirul y poleo y no sé cuántas cosas por arriba y por abajo y por todos lados. Y me echaban las cartas y me limpiaban con huevo y lo quebraban y decía, mire aquí esto y esto. Pero cuando conocí este bendito libro, me instruyó para no andar en lo falso y en lo diabólico. Tenga cuidado. Y no se pase de listo o de lista. No porque Dios no supiera quiénes eran los hebreos, sino Él les dijo que untaran la sangre del Cordero en los postes y en los dinteles para enseñarlos a obedecer. Así que Él de esta manera preparó al mundo, preparó a la humanidad para el Cordero de Dios, que siglos más tarde quitaría el pecado del mundo. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, a Jesús, llegar al Jordán? ¿Se acuerdan? En capítulo 1, 29 de San Juan, si lo tienen a la mano, dice que cuando Juan el Bautista vio a Jesús llegar al Jordán, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo a la multitud, escúchame bien, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero Pascual era un tipo del Cordero verdadero. ¿Saben lo que es un tipo? Un tipo es la sombra. Pero la sombra no es lo verdadero.
sino señala a lo verdadero. El Cordero Pascual era un tipo del verdadero Cordero de Dios. Era una sombra que señalaba a lo verdadero, a Cristo, el que nació de la Virgen María, el que padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, el que fue muerto y sepultado, el que ascendió a los cielos y está sentado ¿a dónde? A la diestra del Padre eterno. ¿Y se acuerdan de lo demás? Pero desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso yo lo aprendí desde niño, pero nunca me lo explicaron. Pero yo lo retengo porque está en la Biblia. Retengo el Padre Nuestro porque está en la Biblia. Pero hay muchas cosas que me enseñaron que no está en la Biblia. Así que entonces, esa noche en particular, los israelitas deberían estar vestidos, listos para partir. Así lo dijo Éxodo 12:11. Ya leyeron ustedes la Biblia, que asaran el cordero, que no lo hirvieran, que prepararan pan sin levadura, hierbas amargas. Y cuando se acercara la noche, ellos estarían listos para comer el alimento y partir deprisa cuando los egipcios fueran a rogarles que salieran de su tierra. Todo sucedió como él les dijo. Porque llegó el momento en que ya Faraón ya no pudo negarse a dejar salir al pueblo con todos sus hijos, con todos sus animales, con todas sus cosas. Inclusive la gente le dijo, ya váyanse, ya, hay muchos muertos en Egipto. Nuestros hijos primogénitos han muerto, váyanse, ¿qué quieren? Y les dieron alhaja, les dieron oro, les dieron plata, les dieron muchas cosas, pero ya váyanse, ya. Por eso debían estar vestidos, preparados. Yo le pregunto a usted, ¿está usted preparado? Cristiano, cristiana, ¿está preparado para, si Dios viniera por usted, estaría preparado? ¿O pienso prepararme? Quiero darle otro rato de vuelo a la hilacha. ¿Se acuerdan de esa anciana en Calzada Larga? Cuando yo viajé por todos lados, iba de Tuxtla Gutiérrez a Villaflores, Chiapas, y pasé por un pueblo que se llamaba Calzada Larga, había una iglesia, y compartí, mostré mis fotografías que yo tenía recortes de periódicos. Y ya me presentaron una ancianita que apenas caminaba así. Dice, mire, ella no conoce al Señor. Le digo, entregue su vida al Señor, ya deje la vida que lleva. Dice, joven, es que quiero seguirle dando vuelo a la hilacha. ¿Sí entienden esa frase? Quiero darle vuelo a la hilacha. O sea, todavía andar. Yo no sé cómo lo hacía esa viejita que apenas si podía caminar, pero hasta que tuve que decirle, bueno, hasta que se le rompa la hilacha. Y hay hombres y mujeres que vienen a las congregaciones y siguen haciendo lo que los demás hacen para no quedar mal, para que no los vean tan religiosos, para que no les digan fanáticos. Oye, ¿de dónde viniste? Si antes tú eras la que nos llevabas a hacer cosas. No quieren a veces soportar la burla, el desprecio y todas aquellas cosas de que la gente se mofa, porque prefieren hacer lo que los demás dicen para que no los juzguen mal. Yo tuve que dejar todo, fui despreciado, aborrecido, amenazado y muchas otras cosas, pero ¿qué me importa? No crean que, bueno, hasta el señor cura del Señor de la Cuevita, que se llamaba la iglesia más grande allá, todo un domingo estuvo diciendo en las misas, tengan cuidado con Fidel Hernández porque ya se hizo protestante, cuídense y esto y aquello. No sé cuáles eran sus intenciones, pero aquí estoy. Así que le pregunto, ¿quiere seguir dándole vuelo a la hilacha? A ver, levanten su mano. ¿Cuánto les gustaría seguir dándole un poquito más de vuelo a la hilacha? Ya basta el tiempo que vivimos en pecados para que sigamos ofendiendo a Dios. Así que
Todo sucedió como Dios les había dicho a los hebreos. Desde aquel momento, la Pascua en la historia israelita, desde aquel momento de la historia, el pueblo de Dios celebró la Pascua cada primavera, en respuesta a su orden de que la Pascua fuera estatuto perpetuo. Aunque ese sacrificio en Egipto fue el eficaz que protegió los primogénitos, después lo tenían que celebrar cada año. Antes de que hubiera templo en Jerusalén, mataban los corderos, se reúnen las familias y los padres recordaban a los hijos, a los pequeños, a los juniors y adolescentes, lo que Dios había hecho con ellos, la misericordia que había tenido con ellos. Les recordaban el gran amor de Dios. Así que entonces, antes de que se construyera el templo, vuelvo a repetir, cada Pascua se reunían los israelitas con sus vecinos y comían un cordero con el pan sin levadura, con hierbas amargas. Así que de generación en generación el pueblo hebreo recordaba la redención de Dios y la liberación de Egipto. Voy a leer una nota. Este rito, se esperaba que los padres aprovecharan la Pascua para enseñarles a sus hijos la verdad de cómo Dios los había librado de la esclavitud y del pecado y los había hecho un pueblo especial bajo su cuidado y gobierno. Asimismo, la cena del Señor, la Pascua de los creyentes neotestamentarios, está destinada a recordarle a los creyentes la salvación de Cristo y su liberación del pecado y de la esclavitud satánica. Cuando los creyentes que caminan con Dios y cuidan sus vidas y están en orden, vienen para tomar la cena del Señor, están recordando el sacrificio que Dios hizo. Lo están tomando como los judíos, los hebreos lo comían con los demás. Así los tomamos con nuestros hermanos en la fe. Así que entonces, una vez que se construyó el templo, ya a los israelitas se les ordenó que lo sacrificaran sus corderos allí en el templo. Tuviera ese lugar en Jerusalén. En el Deuteronomio 16, del 1 al 6, habla de eso. En el Antiguo Testamento indica varias veces que se celebraba una Pascua especialmente importante en la ciudad santa. Escúcheme bien. Asimismo, los judíos de la época del Nuevo Testamento guardaban la Pascua. ¿Se acuerdan del único incidente que nos habla la Biblia? Cuando Jesús, llevado por sus padres, fue llevado a Jerusalén para celebrar la Pascua. ¿Se acuerdan de ese incidente que se perdió? Se metió allí con los doctores de la ley para discutir o hablar de las Escrituras. Fue el único incidente de la niñez de Jesús que registra las Escrituras cuando lo llevaron para celebrar la Pascua en Jerusalén. Escúcheme bien. Durante su ministerio público, Jesús iba regularmente a la Pascua para celebrar la Pascua en Jerusalén. Esto lo podemos ver en Juan 2:13. Y la última cena, como nosotros le conocemos, que comió Jesús con sus discípulos, fue en Jerusalén. Poco antes, unas horas antes de ir a la cruz. Fue una comida que le podríamos llamar una cena pascual. Y la Biblia registra que Jesús mismo fue crucificado en la Pascua como el Cordero Pascual. Vamos a leer 1 Corintios 5:7, porque a través de su muerte Cristo nos libera del pecado y de la muerte de todos los que creemos. ¿Cómo dice 1 Corintios 5:7? A los creyentes dice: limpiaos pues de la vieja levadura
para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es nuestra Pascua? ¿El cordero que mataron en Egipto? Cristo. Qué importante es estar al abrigo del Altísimo. Estamos viviendo días muy difíciles en otros estados, pero también aquí en la ciudad. Hace unos días yo leía el periódico, hace 4 o 5 días, que a un jovencito por robarle su celular lo apuñalaron y lo mataron. ¿Lo leyeron? Están sucediendo cosas. Jóvenes y señoritas, seamos prudentes al salir a la calle. Por eso hemos estado recomendando a los padres que vayan a traer a sus niños a la escuela, que cuidemos de no andar por acá y por allá como antes. Pero es la sangre de Jesús. Si caminamos con Él, el exterminador, el que hace el juicio, no va a poder meterse con nosotros. Allí no. Miren, cuando yo empezaba la vida cristiana, supe de testimonios de personas que iban con los brujos para que hicieran hechicería a otras. Y supe de un testimonio de una persona que fue a una hechicera para decirle: oiga, quiero que me haga un trabajito, ¿cuánto me cuesta? ¿Y quién es ella? Preguntó la hechicera, ¿y qué es lo que tiene? Ya la investigó y todo. Y aquella mujer, no sé si en ese momento o después, le dijo a la persona que había ido a ver a la hechicera, dice: con esa persona no puedo. ¿Y por qué no puede? No puedo. ¿Y por qué no puede? Es que habita Cristo en esa persona y no puedo allí. Si caminamos con Dios y Cristo vive en nosotros, Satanás no puede traspasar ese límite. ¿Me está escuchando? Satanás no puede traspasar ese límite, porque ve la sangre del Cordero, porque ve la sangre de Cristo. No quiere decir que no tengamos problemas, pero Satanás no nos puede matar porque se le ocurre. ¿Saben por qué? Porque el mayor está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que entonces Jesús mismo fue crucificado como el Cordero Pascual allá en la cruz del Calvario, y fue en la Pascua que celebraban los judíos. Así que todavía hoy los judíos celebran la Pascua, aunque su esencia ha cambiado algo. Ya no hay templo de Jerusalén. Nosotros conocemos que Tito, el general romano, destruyó el templo en el año 70. Ya no hay templo en Jerusalén, pero las familias se siguen reuniendo para quizá compartir algún cordero. ¿No le gustaría un cordero al pastor? No, que me lo traiga, no. ¿Sí han comido el cordero asado? ¿Cuántos han ido a Monterrey? ¿Han comido el cordero asado? Cuando yo he ido a Monterrey, yo voy por eso, por el cordero asado, allí al carbón. Una cosa exquisita. Bueno, si se deciden ir a Monterrey, me avisan y me llevan en avión, yo voy y los acompaño. Les cargo las maletas. Así que entonces, hoy todavía las familias judías se reúnen, pero quitan de sus mesas ceremonialmente toda la levadura de los hogares judíos, y el padre de familia vuelve a contar la historia del éxodo de Egipto. Año tras año, cuán importante es recordar las obras de Dios. Ahora vamos a ir a la Pascua y nuestro Señor Jesucristo. Para los cristianos, la Pascua abarca un simbolismo profético, significativo, que señalaba a nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento enseña que las fiestas
judías eran sombra de lo que había de venir, es decir, la redención mediante la sangre de Jesucristo. Nótese lo siguiente en Éxodo 12, que hace recordar al Salvador y su voluntad para los que creen en Él. Y escúchenme bien, lo más importante del acontecimiento pascual fue la gracia salvadora de Dios. Dios sacó a los israelitas de Egipto no porque fueran un pueblo tan digno, sino porque Él los amaba y porque era fiel a su pacto. Él, aunque no eran tan buenos, era gente rebelde, gente idólatra, se habían contaminado con todos los dioses de Egipto, adorando ídolos, viviendo como los demás. Sin embargo, por su pacto, Él hizo eso, sacar al pueblo hebreo de Egipto. Así que entonces, para nosotros los cristianos, la salvación que se recibe de Cristo llega al creyente mediante la maravillosa gracia de Dios. Vamos a leer Efesios 2 del 8 al 10. ¿Ya lo tiene? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Cuando recibimos a Jesucristo, porque nos arrepentimos de la vida mala que llevamos y nos disponemos a obedecer a Dios, somos hechos nuevas criaturas. Somos receptores de una nueva naturaleza. La naturaleza manda. Ustedes laven a un puerquito para mascota. ¿Alguno de ustedes ha tenido un puerco para mascota? Pero hay quienes sí lo quieren. Yo recuerdo que me contaban de que un grupo de estudiantes en la Ciudad de México, en la casa del estudiante, quisieron tener su mascota. Ya muchos tenían que el caballo, otros que el tigre, otros que el león, otros que perico, otro que todo eso. Y dice, ¿y ahora cuál mascota? ¿Qué si todos tienen ya todos tienen una mascota? A alguien se le enciende el foco y dice, un puerquito. Vamos a conseguir un puerquito de un mes, lo bañamos, le sacamos las escamas. Y sí, fueron, le limpiaron la nariz, le enchinaron las pestañas después de lavarlo, le echaron perfume talco, le pusieron un moño, lo echaron en una cunita y luego a brindar, todos a brindar por estar reunidos y también por su mascota. Se emborracharon los muchachos que se les olvidó la mascota. La mascota salió de la cuna, se fue al jardín y ¿saben a qué fue? A donde estaba la fuente de agua, la toma de agua. Había lodo y allí el puerco se solazó. ¿Saben por qué? Por su naturaleza. Ustedes han visto un puerco que diga, ahí no, en el lodo, no, yo no. ¿Han visto un puerco así? Mientras más cochino esté el lodo, se solaza en eso, ¿sí o no? He puesto el ejemplo de aquellos animales que usan para los abrigos de las damas. ¿Cómo se llama? ¿La qué? Armiño. Blanco, fino. Los cazadores no matan al animal con arma punzocortante o con arma de fuego porque destruyen la piel. Ellos preparan un lugar a donde el animal merodea, preparan un grupo de personas y lo van confrontando a donde ya prepararon lodo. Ese animalito, por no ensuciar su pielecita, llega al lodo y prefiere entregar su vida y no ensuciar su pielecita, por su naturaleza. El puerco no. Mientras más cochino esté,
aunque esté chato. Mi abuela decía cuando yo era niño, hijo, hay que ser puerco, pero no tan trompudo. Pero chato, de todos modos es puerco, ¿o no es cierto? Así que Dios, por su gracia, nos salvó. Por su gran amor, estamos aquí y estamos vivos. Asimismo, la salvación, como dije, se recibe de Cristo mediante la maravillosa gracia de Dios. En segundo lugar, el propósito de la sangre aplicada a los postes de las casas era para salvar a los hijos primogénitos de cada familia de la muerte. Esto estaba señalando hacia el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, a fin de librar a los creyentes de la muerte y de la ira de Dios contra el pecado. Ya mencionamos el credo apostólico. Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. No hay escapatoria. No todo termina en la tumba. Ya hemos citado el epitafio de San Agustín, que está en los panteones, en muchos panteones de México. Postraos, aquí la eternidad empieza, y es polvo aquí la mundanal grandeza. A veces el hombre dice, ya después de muerto, ya que yo dejo dinero y me hacen ceremonias y todo eso cada mes y dejo dinero para eso. No importa cuántas ceremonias, de cuántos ministros te hagan. Si moriste pecador, te espera el infierno. Eso era lo que me esperaba a mí. Pero un día, después de 6 años que esta ancianita me estuvo, ancina, dice la Biblia, joven, ancina, dice San Pablo, ancina dice esto, ancina dice esto. El Espíritu Santo me convenció en ese congreso. Fue allí donde hice mi decisión de decir, Señor, hasta aquí el pecado. Perdóname por todo lo que he hecho. Tú me conoces. Pero ya no quiero seguir viviendo así. Quiero que Cristo venga a mi vida. Yo lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor, aquí está mi vida. Entra. En ese momento, cuando yo decidí entregar mi vida al Señor, el Espíritu Santo hizo la obra de salvación en mi vida. Porque mientras tú no quieras dejar tu pecado, Él no puede hacer nada. Fue en ese congreso cuando dije, aquí está mi vida. Te la entrego a ti. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, suceda lo que suceda, se pierda lo que se pierda, se enoje quien se enoje. Aquí estoy. Hace unos días un chiquitín con su mamá me encontró chiquito. Dice, mi hijo le quiere decir las frases que ha oído de usted. Y me repitió eso que les acabo de decir. Le digo, hijo, pues apréndetelo bien. Chiquito de, ¿cree? 7 años, 6 años. El asunto es entre tú y Dios. No conmigo. Yo soy un servidor incondicional. Yo no puedo menos meterte con tirabuzón esto. O meterlo a fuerza. Así que entonces, en tercer lugar, el Cordero Pascual era una víctima que funcionaba como sustituto de los primogénitos. ¿Quién eran los primogénitos? Los primeros hijos de cada familia. ¿Y saben qué? La Biblia dice que somos la congregación de los primogénitos. Todos los que reciben a Cristo, hombres y mujeres, venimos a formar parte de la congregación de los primogénitos, dice el libro de Hebreos. Dice el libro de Hebreos. Así que entonces, el Cordero Pascual era una víctima que funcionó como sustituto de los primogénitos. Esto señala a la muerte de Cristo como sustitución de la muerte del creyente. Ya leímos hace rato, a Cristo Pablo lo llama explícitamente nuestra Pascua, sacrificada por nosotros. Él es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua.
Satanás no puede traspasar la sangre de Cristo en un creyente, hombre o mujer, joven o adulto. Cuando está escondido en la sangre de Cristo, Satanás no puede hacer eso. Aunque quiera, ya les conté lo de esa bruja que dijo con ese, no puedo. ¿Por qué no puedes? No puedo. ¿Sabía esa mujer? Satanás sabe quiénes somos, ¿o no es cierto? ¿Creen que Satanás sabe quiénes somos? Hace años, yo no sé si 38 años, no más, 43 años, 44, 45, 46, no sé. Yo viajé por muchas partes de la República. Fuimos de Villahermosa, llegué hasta Teapa, atravesamos la selva Lacandona, todavía era terracería. Ya les he contado alguna vez ese incidente. Se nos ponchó una llanta, nos lo parcharon. Ya como a las 4 de la tarde llegamos a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, todos acalorados, cansados. Fuimos a una vulcanizadora para que nos parcharan la llanta. Nos fuimos a una miscelánea que estaba ahí cerca de la vulcanizadora y pedimos 2 yolas. ¿Yola o yolis? ¿Cómo se llama los chapanecos? Yoli. Bueno, denme 2 yolis. Si no, investíguenlo. Y yo estaba esperando la yolis Manuel Rangel, que era uno de mis ayudantes, entre tantos otros. Venía una muchacha allá en la miscelánea con una escoba, pero no andaba barriendo, traía una yoli y se dirigió a nosotros. Ustedes tienen la culpa. Ustedes han echado a perder a mi Tuxtla. Ustedes siempre están diciendo, saca tu pecado, arroja tu pecado. Ustedes han traído tantos desastres aquí. Ya dijo palabras feas. Hasta suciedad comíamos, pero ustedes tienen la culpa, porque siempre están, que saca tu pecado. Manuel Rangel, cuando vio eso, dice, me llevas la yoli allá. Yo dije, ¿qué hago? Si regaño a esta mujer, la gente no va a entender. Allí me quedé esperando que me sirvan las yolis. Y le dije en voz baja, Satanás, vete de aquí, tú no tienes ninguna autoridad. Enmudece en el nombre de Jesús. No lo dije en voz alta, porque no hubiera comprendido la gente. Hubiera dicho, este hombre está maltratando a esta muchacha. Pero ¿quién creen que hablaba a través de ella? Si yo acababa de llegar. ¿Quién creen? Dios sabe quién eres tú, pero también Satanás sabe quién eres. Si eres genuino o eres un falso o una falsa. ¿Me están escuchando? Él sabe. Así que entonces, Cristo es nuestra Pascua, sacrificada por nosotros, y su sangre nos protege si caminamos con Él. En cuarto lugar, el cordero macho que se separaba para darle muerte tenía que ser sin defecto. Ya lo leímos en Éxodo 12:5. Esto prefigura la impecabilidad de Cristo, el perfecto Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que Él mostró su impecabilidad? A ver cómo dice el cordero macho que se separaba. Vamos a leer San Juan 8:46, a ver cómo dice. Por favor. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde el Señor Jesucristo está frente no a sus amigos, no a los que había sanado, no los que le había hecho un milagro, un favor, sino estaba delante de sus perseguidores, de los guías religiosos, de los saduceos, de los que lo perseguían y querían matarlo? Le dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Dígame. Estaba ante una multitud.
Si usted se parara un día con sus vecinos y la conocen, usted podría decirle eso a sus gentes o a sus familiares. ¿Y tú de qué me redarguyes? Mira, yo te conozco. Es una payasa. Eres un payaso. Me hablas de cosas buenas, pero vives de otra manera. Mira nomás qué vida llevas. Y Cristo se enfrentó no a sus amigos, no a los que había beneficiado, no a los que lo querían, los que lo seguían, sino a los que los perseguía. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? El Cordero debería ser perfecto, así como Cristo nuestro Señor es perfecto. En quinto lugar, el acto de comer del Cordero representaba la identificación de la comunidad israelita con la muerte del Cordero. Una muerte que los salvara de la muerte física. Escúchame bien, creyentes. Al tomar la cena del Señor, representa la representación del creyente en la muerte de Cristo. Una muerte que salva de la muerte espiritual. Como en el caso de la Pascua, solamente el sacrificio inicial, es decir, su muerte en la cruz, fue un sacrificio eficaz. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, se observa la cena del Señor como un recuerdo de Él. En memoria de Él se hace. Y voy a referir este testimonio que yo aprendí en los primeros tiempos de mi vida cristiana, ya siendo líder nacional de jóvenes. ¿Se acuerdan cuando yo fui a Poza Rica, Veracruz, con Fernando Garrido, el pastor, ya no sé si viva? Terminando el domingo de predicar, me dijo: Fidel, ¿me acompañas a orar por un enfermo? Fuimos, atravesamos la ciudad de Poza Rica, Veracruz, de sur a norte. Cuando entramos a un callejón con una luz azulosa al final, ¿cuál sería mi sorpresa? Que llego y encuentro una momia. Un hombre vendado, todo su cuerpo, su cabeza y todo eso, con una pata levantada allí, con oxígeno y demás. Oramos, salimos, le dijo Fernando: ¿qué pasó aquí? Dice: mira, este era un cristiano, pero este cristiano vivía una doble vida. Era un adúltero, tenía su esposa pero andaba con otra. Y un día estando pintando en un segundo piso, no del techo sino el segundo piso, estaba pintando una pared, sin haber causa se cayó, se estrelló la cabeza y no ha podido quedar bien. Bueno, ¿para qué les cuento más? Pasaron algunos meses, volví otra vez a Poza Rica, Veracruz. Compartí la palabra de Dios. Fernando Garrido me dice: Fidel, ¿me acompañas a orar por un enfermo? Yo creo que ni él se acordaba. Vamos. Hicimos lo mismo. De sur a norte, atravesamos la ciudad de Poza Rica, Veracruz. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que dentro del mismo callejón, al final, una luz azulosa, este hombre era una momia, un cadáver. No sé cuántos meses habían transcurrido. Ya no se levantó. Cristianos y cristianas, si tú estás en Cristo, vive la vida cristiana, no juegues con tu salvación. Porque como dije hace rato, Satanás no puede traspasar la sangre de Cristo. Pero este hombre se desprotegió, ¿no es cierto? Se desprotegió. ¿Por qué? Por el pecado. No sé después de cuánto tiempo murió este hombre. Cuando tomemos la Santa Cena, hagámoslo con reverencia, con cuidado, arreglando nuestra vida. Dios nos está dando la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. Si no queremos, escúchame bien lo que he dicho siempre: Dios no te va a obligar. ¿Me aceptas o me aceptas? ¿Me obedeces o no me obedeces? No, Él te va a respetar. Este es un asunto entre tú y Dios. Si has caído otra vez en un pecado, arregla tu vida. Platica con uno de los pastores. No te quieras hacer el santo. Que no vean que yo no. Te andas a donde andas y vives como vives y ya.
Pues tomo la Santa Cena. ¿A quién crees que vas a engañar? Este hombre jugaba con las cosas santas de Dios. Pero ¿qué es un pedazo de pan y un poquito de jugo de uva? Representan el cuerpo y la sangre del Señor. Ahora, ¿todos somos tentados a pecar, sí o no? ¿Cuántos son tentados a pecar? Levanten su mano. ¿Y cuántos ya no pecan? Levanten la mano para felicitarlos por ser los más mentirosos. ¿Cuántos son tentados a pecar? Levanten sus manos. Pero cuídense. Satanás anda como león rugiente buscando a quien almorzárselo. Bueno, no dice así, ¿verdad? ¿Cómo dice el texto? Buscando a quien devorar, pero yo se los hago más fácil. Así que la cena del Señor se hace como un recuerdo de Él, en memoria de Él. Sexto, vamos a terminar. La aspersión de la sangre sobre los postes de la puerta y el dintel se hizo en fe obediente. Esa respuesta de fe originó la redención mediante la sangre de los primogénitos. La salvación mediante la sangre de Cristo se obtiene solo mediante la obediencia a la fe. ¿Se acuerdan? Vamos a leer Romanos 16, 26, ¿cómo dice? Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Y también allí en Mateo 7, 21 al 24. ¿Se acuerdan cuando las multitudes estaban delante del Señor que Él habla? El Señor Jesucristo dice en San Mateo 7, 21 al 24, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y fíjense, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿De quién creen que está hablando? De profetas, de evangelistas, de pastores, de según ellos, siervos de Dios. Y entonces dice, yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué? Obradores o hacedores de maldad. No vamos a engañar a Dios. Cuidemos nuestra vida. Cuidemos nuestra vida. Que nada nos llame, que nos digan loca, fanática, de dónde vienes y qué. Yo era capitán de malvados. Yo quise hasta tener un antro de vicio, regentear un antro de vicio para sacar provecho material y cosas. ¿Para qué les explico? Para que llegaran los muchachos de la secundaria y se destramparan y sacar provecho de eso. Esos pensamientos estaban en mi mente cuando entregué mi vida al Señor y le dije, Señor, hasta aquí el pecado. Ya todos esos pensamientos rastreros los boté. Y ahora solamente quería servir a mi Señor. Yo me metí al ministerio no por ser un ganapán. Desde que entregué mi vida al Señor, le serví a Dios por nada. Trabajé como líder nacional de jóvenes, nunca me dieron un sueldo, nunca me dieron para viáticos. No me importaba. Ya les he contado que se me ocurre a los 3 años y meses que me voy a casar. Mi madre me dice, loco, pero ¿con qué vas a celebrar la boda si no tenemos para hacer el banquete?
no te preocupes, madre, Dios nos va a resolver. Yo no tenía ni 100 pesos ahorrados. Muchas veces tuve que dejar mi reloj para regresarme a la Ciudad de México. Y ahora que se me ocurre casarme. Ustedes se han puesto a pensar y empecé a hacer cuentas. La casa, el gas, la comida, la ropa. Y voy a vivir con alguien que no es de mi familia y tengo que vestirla y tengo que hacerlo. Bajando Huauchinango, Puebla. ¿Cuántos conocen Huauchinango, Puebla? Allá están mis paisanos. Bajando para llegar a Huauchinango, Puebla. Es precioso ese lugar. Empecé a hacer cuentas. Dije, no. Como ministro de Dios no quiero quedar mal y dejar en mal a mi Señor. Que digan, mira, este es un siervo de Dios y es un desobligado. Tiene a su mujer media muerta de hambre y etcétera, etcétera. Dije, no, mejor ahorita voy a llegar con mi suegro, decirle, suegros, perdónenme, pero mejor ahí la dejamos. Más vale aquí corrió y no aquí quedó. Y voy a hablar con ella. ¿Sabes qué, Guille? Mejor ahí la dejamos. Porque yo cuando iba y le decía, Guille, ora por esto, no tengo ni 100 pesos ahorrados, no tengo ni para comprar el vestido. Su cuñada decía que Fidel es medio chillón, ha de tener su guardadito. No tenía. Así que quise llegar, ya decidido casi ir a Necaxa, que está a unos 4 o 5 kilómetros, y decirle, suegros, ahí la dejamos. Guille, ahí nos vemos. Cuando Dios me habla, y esto quiero que ustedes lo tomen en cuenta, Isaías 41:10. En mi espíritu me habló el Señor y me dijo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hasta ahorita Dios ha cumplido sus promesas, como las cumplirá con cada uno de ustedes. Si ustedes caminan con Él, si ustedes le obedecen, si ustedes hacen todo lo que Dios les dice que hagan, Dios es muy fiel. Han transcurrido ya casi, 44 años y meses de habernos casado. Voy a terminar con esto ya. El cordero se debía comer junto con pan sin levadura. Saben que la levadura es falsa, ¿verdad? Usted ha comido bolillos que nomás están inflados y cuando se come uno, híjole, se come 10 en lugar de 1, porque mucha levadura tienen, y no les digo de dónde para que no. Pan sin levadura, hierbas amargas. En la Biblia la levadura por lo regular representa, escúchame bien, el pecado y la corrupción. Este pan sin levadura representaba la separación de los israelitas redimidos de Egipto, es decir, del mundo y del pecado. Asimismo, el pueblo de Dios, a nosotros, Dios nos llama a separarnos de las cosas que hace el mundo. No que nos separemos del mundo. ¿Me están escuchando? Cristo no se separó. Él andaba con prostitutas, Él andaba con cobradores de impuestos, de tal manera que los religiosos dicen, si fuera santo no estaría sentado con esa chusma de gente. ¿Saben lo que les dijo el Señor? Los sanos no necesitan al médico. ¿Quiénes necesitan al médico? Los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Si usted va a estar con alguien, haga lo que Dios le dice y no haga lo que los demás hacen. Porque a veces por no quedar mal, hacemos todo lo que los demás hacen. Defínase. Dios decía que no hubiera levadura, que saquen toda la corrupción, que saquen todo lo falso. Así que de nosotros depende. ¿Qué vamos a hacer? Dios nos ha dado la Pascua nuestra, que es Cristo, y su sangre nos protege
de todo mal. Pero tengamos cuidado, no salgamos de su cobertura. Padre, te damos gracias por la Pascua, por nuestra Pascua que es Cristo. Ayúdanos voluntariamente a permanecer bajo la protección de esa preciosa sangre. Que no pisotemos la sangre preciosa de Cristo, porque podemos hacer nula la obra del Calvario por nuestros actos. Padre, gracias por tu gran amor. Aun si hubiese alguien que ha cometido los peores pecados de los que están aquí presentes o me oyen después en otro tiempo, que sepan que el Cordero Pascual, nuestra Pascua que es Cristo, ya pagó por los hechos pecaminosos de cada hombre y de cada mujer. No importa cuánto hayan pecado, no importa hasta dónde hayan caído. Si hay un arrepentimiento genuino y un apartamiento de la vida de pecado, tú estás dispuesto a marcarnos con la sangre preciosa de Cristo y que el exterminador no tenga una puerta abierta en nuestra vida. Ayúdanos a estar protegidos bajo esa sangre preciosa y ayúdanos a proteger a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos y nietas, Padre. Señor, que siempre estemos orando, cubriéndolos con tu sangre preciosa a los nuestros. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias a ti, Señor.